Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta tarde, agradecidos por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de venir ante el trono, de donde emana para nosotros gracia y misericordia para el oportuno socorro. Sé propicio sobre nosotros, Jesús, y permite, Señor, que en la tarde de hoy podamos escudriñar tu palabra y beber de ella. Que esta palabra no vuelva a ti vacía, que haga en conformidad con el propósito que tú la has enviado, Señor. Que tú, mi Cristo, Señor, abra, Señor, nuestro entendimiento para que nos guíe y nos dirija, Señor, en todo este peregrinaje. Te ruego también, Señor, que ya en otro orden de ideas, pues, pero que tú consueles, Señor, a mi hermana Karen, Señor, Víctor, su esposo, que está allá con ella, toda esta familia, que están atravesando esta situación tan difícil. Sabemos que su papá en algún momento aquí en la iglesia pues recibió al Señor. Y confiamos, Señor, que tú estás llevando a cabo todo este proceso, si es el tiempo de partir. Dice tu palabra que estimada es a tus ojos la muerte de sus santos, Señor. Lo que te pido es que te enseñores, que consueles, que confortes, porque a pesar de que conocemos la palabra, a pesar de que sabemos, Señor, siempre es un momento difícil, un momento doloroso. Por eso te pido, mi Señor, que estés allí, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento llene, Señor, todo ese lugar, guíe y preserve los corazones y las mentes en ti. Otro tanto te pedimos por Giancarlos, que está viajando en estos instantes, Señor, ya que falleció su abuela. Dale consuelo, Señor, pero también, Señor, permítele que Él sea un instrumento útil en tus manos, Señor, que pueda ministrar allá a su familia, trayendo una palabra de vida, Señor, que toque las vidas y toque los corazones. Oremos delante de ti a Ruth, mi Dios, rogándote que tú seas propicio sobre ella y la sanes, Señor. Junto con ella, Señor, los enfermos de la congregación en general. Algunos han estado aquí en el día de hoy, otros no han venido precisamente a causa de esas enfermedades. Toca, Señor, los enfermos de la Grey. Sana, Señor. Sana, mi Dios. Oramos en el nombre de Jesús y lo hacemos con acción de gracias. Amén y amén. Gloria a Jesús. Quiero reiterarles la invitación que les hizo Miguel, está allí en el calendario. Hoy a las 3 de la tarde, terminando este servicio, líderes de célula nos vamos a reunir, vamos a fijar parámetros con respecto a las células, cómo las debemos llevar a cabo, qué es lo que esperamos de las células acá en Hoy con Cristo. Están pues todos invitados. Hace 2 semanas comenzamos a hablar acerca de la visión de la iglesia. En ese momento les hice saber, Dios ha puesto en nuestros corazones, tanto el pastor Julio como mi persona, pues ir desglosando lo que tiene que ver con la misión y la visión de la iglesia, en conformidad con lo que Dios nos ha ido guiando, nos ha ido dirigiendo. Ustedes han visto esos pósters allí pegados desde hace ya mucho tiempo, 2009, porque fue en el momento que el Señor nos imprimió esa visión y esa misión, y pues nos ha parecido oportuno, en vista de la cantidad de personas que el Señor está añadiendo, ir remarcando a propósito de esto, y que la gente sepa qué es Hoy con Cristo, en qué nos estamos involucrando, qué es lo que el Señor demanda de nosotros, ¿no? Y me ha tocado a mí pues trabajar la parte de la visión, una visión que el Señor nos ha dado a la iglesia de Hoy con Cristo, donde fundamentándonos en el versículo, Miguel, hazme el favor, que está en el libro de Proverbios 29:18, su primera parte, en la traducción de la Nueva Versión Internacional está expresado de esta manera: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Así que cuando el Señor nos llamó a la tarea pues de guiar, de dirigir a la iglesia, le pedimos: Señor, danos una visión, queremos tener un norte hacia el cual nos vamos a dirigir, hacia el cual queremos caminar. Y orando, hablando los hermanos de la Junta Pastoral, llegamos a la visión que está ahí expresada, va a aparecer también en pantalla. Queremos ser una iglesia llena del Espíritu Santo, donde el poder de Dios sea visible y manifiesto, donde el perdido alcance salvación, el enfermo sea sanado y el que tenga ataduras sea liberado. Una iglesia de sana doctrina que sea perseverante en la oración y el ayuno. Hemos pedido a todos los hermanos que están dirigiendo ministerios, grupos pequeños, que
trabajen sobre la visión y la misión de la iglesia, vayan afirmando eso en los corazones. Hace 2 semanas trabajamos la primera parte. Queremos ser una iglesia llena del Espíritu Santo, y el enfoque que hicimos a propósito de esta llenura, considerando la obra que el Espíritu Santo ha venido a hacer en nuestras vidas. Queremos una iglesia donde el Espíritu Santo nos haya salvado, donde el Espíritu Santo nos haya santificado y nos esté santificando, y una iglesia donde el Espíritu Santo nos llene de poder. Hablamos a propósito de que el Espíritu Santo salva, santifica y llena de poder. Y eso es lo que anhelamos y deseamos para la iglesia de Hoy con Cristo. Es una iglesia de hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo. Hombres y mujeres que han sido salvados, hombres y mujeres que han sido santificados y están en el proceso de santificación, hombres y mujeres que han sido llenos y ministran en el poder del Espíritu Santo de Dios. Para esta semana vamos a estar hablando de la segunda parte. Ponme la siguiente lámina, por favor. Donde establecimos, queremos que el poder de Dios sea visible y manifiesto. Donde el perdido alcance salvación, el enfermo sea sanado y el que tenga ataduras sea liberado. Es decir, lo que nosotros esperamos que se visualice, que se vea aquí en la iglesia, está expresado en esa parte de la visión. Queremos que el poder de Dios sea visible y manifiesto. Sabemos que Dios tiene poder y creemos que Dios tiene poder. Él es el Todopoderoso. Pero no solamente queremos ese conocimiento, vamos a decir por fe, sé que es así, sino que queremos la manifestación de ese poder. Que ese poder se evidencie, que sea notorio. ¿Y cómo sabemos que el Señor se mueve de diversas formas? Mis hermanos Yabrudes experimentaron el poder de Dios. Hay una niñita por allí que lo testifica para la gloria de Dios. Y así como ellos, hemos visto la mano de Dios, hemos visto el poder de Dios, pero queremos todavía más. Queremos todavía más porque sabemos que la palabra nos dice que hay más todavía. El Señor dice que los que han creído en Él, cosas mayores que las que Él ha hecho, ellos harán. El Señor iba y los seguían multitudes, y el Señor ministraba a esas multitudes, y algunos eran sanados, otros eran libertados, escuchaban la palabra, las buenas nuevas de salvación, vieron milagros del Señor, el poder de Dios manifestarse, multiplicación de panes y de peces. Vieron los discípulos ya en un entorno más cerrado, una higuera secarse de la noche a la mañana, una transfiguración en un monte, un caminar sobre las aguas. El poder de Dios visible y manifiesto, porque nuestro Dios es así. No queremos un Dios de papel, no queremos un Dios limitado a lo que nuestro paradigma lo encierra o lo encapsula. Queremos un Dios conforme a la palabra, evidenciado y manifiesto. Le hemos pedido al Señor, hay 3 cosas, al menos 3 cosas que queremos ver, que queremos que allí eso se evidencie y se manifieste. Que el perdido alcance salvación. Ya va, mira. Que el perdido alcance salvación, que el enfermo sea sanado y que aquel que tiene ataduras sea libertado. La manifestación del poder de Dios queremos verla allí. Y de alguna manera, cuando usted piensa en lo primero, que el perdido alcance salvación, es como volver sobre lo mismo. Porque cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo, dijimos la llenura del Espíritu Santo, su inicio ocurre cuando usted alcanza salvación. ¿Por qué volver entonces a enfatizar sobre eso? ¿Por qué volver nosotros a machacar sobre eso? Amados hermanos, nosotros creemos firmemente que la iglesia es de Cristo, que la iglesia es del Espíritu Santo. La iglesia no es de ningún hombre, la iglesia no es una institución que nos inventamos nosotros. La iglesia es un organismo vivo, estructurado, armado por el Espíritu Santo de Dios. Usted y yo hemos sido convocados por el Espíritu Santo para ser parte del cuerpo de Cristo. Usted no se acercó porque usted quiso, porque usted le pareció, porque usted es muy inteligente o muy sabio o muy vivo.
Usted se acercó porque el Espíritu de Dios le convocó. La iglesia es del Espíritu. Y no hay salvación sin la operación del Espíritu Santo. Una de las características de la iglesia primitiva, y cada día se añadían los que habían de ser salvos. Es decir, el Espíritu Santo estaba obrando junto con ellos hacían el trabajo que a ellos les correspondía, pero quien les alcanzaba, les tocaba y les salvaba, era el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué enfatizarlo aquí? La iglesia está creciendo, gloria a Dios. Y esto no es obra de nosotros, esto es obra del Espíritu Santo. Pero nosotros no queremos que la iglesia crezca con personas que simplemente, bueno, porque el grupo es chévere, porque el grupo me gusta, porque me siento cómodo, porque me parecen simpáticos. No, Señor. Que se añadan los que han de ser salvos. La iglesia no existe si eso no se da. La iglesia es la congregación de los llamados fuera, la congregación de los que han sido salvados por el poder del Espíritu Santo. Y cuando eso sucede, las vidas son transformadas, las vidas son cambiadas. No hay salvación sin que se produzca ese cambio, esa renovación. Y por eso de alguna forma está pegado con la santificación. Sobre eso voy a insistir en un momento. Ahora sí, hermano. Dame que ya hablamos acerca de eso. Quisiera enfatizar un poco este versículo para que usted entienda la obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas y cómo es a Él a quien le corresponde la salvación de los hombres. Juan 16 es parte del discurso que el Señor dio la noche que fue entregado. Después que se había ido Judas Iscariote, el que lo iba a entregar, el Señor les habló y les habló y les habló, les dijo muchas cosas. Cuando lo leo a propósito de que Él tenía que irse, ellos se entristecieron. Él les dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, yo no puedo enviarles el Consolador. Y cuando comenzó a hablarles algunas características de este Consolador, o Espíritu Santo de Dios, les dijo esto que está aquí. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y cuando Él venga, convencerá. La obra en los corazones la hace el Espíritu Santo de Dios. La obra no la hacemos nosotros. Cada uno de nosotros, conforme a los dones y talentos que Dios nos ha dado, quien predica, quien enseña, quien testifica, abrimos nuestros labios para anunciar las buenas nuevas de aquel que nos ha llamado y nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, pero nosotros no podemos hacer nada, eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que viene sobre la vida de los seres humanos para convencerlos y para convertirlos. Si el Espíritu Santo no hace la obra, no hay nada que nosotros podamos hacer. Entonces, si nosotros queremos ser una congregación donde el poder de Dios sea visible y manifiesto, donde el perdido alcance salvación, queremos ser una iglesia guiada y dirigida por el Espíritu Santo, no por patrones de hombres, no por ideologías humanas, sino por el patrón que ha establecido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llama a las personas, las convence, las convierte, las añade. Lo que las personas hayan sido antes, eso no es mi problema, no me interesa. Lo que me interesa es lo de aquí en adelante, porque el Señor ha hecho una obra transformadora, una obra redentora. Una comunidad de personas que se suman unos a otros y se llaman a sí mismos iglesias, pero si no hay ninguno salvo, eso es cualquier institución humana. Una institución que se aglomere y se congrega y supongamos que se manifieste poder, pero no hay salvación, pues eso es lo mismo que hacen los brujos y que hacen los espiritistas y lo que hacen los paleros. Manifiestan, evidencian un poder, pero que no es genuino. No es genuino en el sentido de que no hace lo que dice que va a hacer, que te conduce al infierno.
que te lleva y te conduce hacia donde no tiene que llevarte. Si tuviéramos que escoger entre cualquiera de las tres obras que el Espíritu Santo hace, diríamos, nos quedamos con la salvación. Porque la salvación marca la diferencia. Una congregación de salvos es la congregación a la cual Dios nos ha llamado. Queremos que aquí el perdido alcance salvación. La prédica pasada le decía, pero no solamente de salvados, sino de santos, santificados. Porque una congregación donde solamente hay personas salvadas, pero donde se resisten a ser santificados, es una congregación que vive constantemente en problemas. Porque todos son niños en Cristo. Hay peleas, hay contiendas, hay chismes, hay murmuración. Amén de la manifestación de pecados desde hasta adulterio y fornicación, borracheras, griterías y cosas semejantes. No nos vamos a conformar solamente con que seamos salvos. No, queremos ser también santos, santificados. El sábado que viene hay la primera emisión del curso de membresía para este año 2013. Hemos marcado una pauta en medio de la congregación. La congregación está abierta a todo aquel que quiera venir. Estos domingos, estas asambleas generales que hacemos, aquí se pone a la luz nuestra asistencia general, pero la membresía siempre será más reducida, porque la membresía es el grupo de aquellos que se han comprometido a servir al Señor bajo los parámetros que esa iglesia local ha establecido. Y pareciera una contradicción establecer el parámetro santidad, pero la iglesia se ha desviado tanto que no se da cuenta que el parámetro de santidad tendría que ser la norma para todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, queremos ser una iglesia salva, pero también santa. Los miembros de Hoy con Cristo se doblegan a sí mismos buscando de vivir y practicar la santidad a la cual Dios nos ha llamado. El poder de Dios visible y manifiesto, haciendo que el perdido alcance salvación. La salvación el perdido la alcanza por medio de esta convicción que el Espíritu Santo hace. ¿De qué te convence primero el Espíritu Santo? De pecado. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Cuando no creemos en Jesús como el Señor, nuestro Señor, como dice la palabra que debemos creer, cuando creemos a nuestra manera o cuando no creemos en absoluto, simple y llanamente es imposible que nos demos cuenta que tenemos pecado, que somos pecadores. Por eso usted ve el mundo que corre a la deriva en contra de la palabra de Dios y pareciera que no le importara. Pareciera que fuera insensible con respecto a esas cosas. La razón es muy sencilla. Si el Espíritu no te convence de pecado, no eres capaz de ver tu propio pecado. No eres capaz de darte cuenta que estás en condenación. Porque esa es una obra que hace el Espíritu. Todos los hombres hemos nacido en condenación. Y si el Espíritu no viene y nos visita para convencernos de pecado, así moriremos. ¿Qué quiero decirte con eso si tú eres cristiano o eres cristiana? Es tiempo de ser agradecidos. Porque Él te ha llamado, Él te ha visto y por nombre te escogió. Allí donde tú estabas, muertos en tus delitos y en tus pecados, te fue a buscar para darte nombre, para darte lugar, para darte posición. Y si eres de aquellos que este tipo de cosas como que choca con tu forma de pensar, con tu forma de ver las cosas, y piensas quizás que puedes sentarte con Dios y hablarle cara a cara y juzgarle, yo te voy a recomendar que tú leas Romanos capítulo 9. Eso sería motivo de otra predicación. Pero ahí vas a aprender que no es sabio contender con Dios. Y que Dios en su soberanía hace lo que a Él le parece. El mundo corre hacia su destrucción. Hoy en día, por ejemplo, hay un empuje del mundo en general. Creo que en toda la historia de la humanidad nunca se había visto algo tan globalizado a que el mundo acepte, la humanidad, la civilización acepte
que la homosexualidad debe ser vista como algo normal. Nada más alejado de la realidad. El Señor dijo, los hice varón y hembra. Pero como no creen en Él, como el Espíritu no los ha convencido de pecado, piensan que están en la verdad. Y han presionado tanto que se ha ido formando una legislación, una jurisprudencia, que es solamente cuestión de tiempo que a nosotros los cristianos nos pongan a un lado como radicales. Nos pongan a un lado como aquellos que segregamos a otros. La semana pasada salió en la prensa, la Cámara Baja del Congreso de Francia aprobó el matrimonio homosexual. Aprobó que pudieran adoptar niños y criarlos. Creo que por primera vez en la historia eso sucedido en Francia ha unido a tres corrientes que son entre sí, vamos a decir que se repelen unos a otros en pos de un objetivo común. Y entonces hay una protesta formalizada entre cristianos, judíos y musulmanes, todos argumentando lo mismo. Eso va en contra de Dios, de lo que Dios ha establecido. Y el hombre que ignora, que no revisa libros de historia, por ejemplo, para ver que los grandes imperios todos han caído cuando la inmoralidad sexual se ha vuelto pública y notoria en medio de ese imperio o de ese poder. Y finalmente han terminado cayendo. Lea Romanos capítulo 1 para que vea cómo el entendimiento del hombre se cierra y entonces Dios los entrega a sus lascivias y a su perdición. El Espíritu de Dios ha venido sobre nosotros y nos ha convencido de pecado. Ese es el primer paso para ser salvo. Si tú no has sido convencido de pecado, si no te entiendes y sabes pecador, indigno, impuro, aun cuando estés aquí en medio de nosotros, eso no te sirve de nada. Porque no hay manera que puedas reconciliarte con Dios o establecer armonía con Dios, a menos que no pases por ese evento o momento donde previo a tu salvación, el Espíritu viene y te convence de pecado. Y te sabes pecador. Y es como que te pusieran una gran carga encima en tus espaldas y no sabes cómo quitártela. Y dígame si en ese proceso te topas con Romanos 6:23 que dice: la paga del pecado es la muerte. Y entonces entras en zozobra, porque te sabes pecador, no sabes cómo quitarte ese pecado de encima, e invariablemente sabes que la paga de ese pecado va a ser muerte. Si el Espíritu solamente viniera a convencernos de pecado, su obra estaría incompleta. Pero Él vino a convencer al mundo no solamente de pecado, sino de justicia. Porque voy al Padre y no me veréis más. El Señor ha subido a los cielos. Hoy está a la diestra del Padre. No lo vemos. Hoy el vicario de Cristo sobre la faz de la tierra se llama Espíritu Santo, al cual tampoco vemos, pero sí podemos sentir. Podemos sentir su presencia. Y esa presencia nos convence. Si es verdad, eres pecador, pero Cristo ha muerto por ti. Cristo ha establecido el camino por medio del cual puedes volver a Dios y estar en paz, reconciliado con Dios. Reconciliaos ya, dice el Señor y Rey. Volveos a Dios por medio de Jesucristo. El plan perfecto de Jesucristo: pagar el precio y luego decirle a la humanidad: todo aquel que quiera, todo aquel que acepte, todo aquel que venga a mí, yo le imprimo mi justicia y tiene paz para con Dios. Amados hermanos, cuando eso viene a nuestras vidas, el gozo más grande inunda nuestra alma. Porque, ¿sabes? Yo sé que no soy perfecto, yo sé que me equivoco, pero yo sé también que la justicia que tengo, que no es mía, es dada de Dios, me garantiza
que si hoy Él decidiera llevarme, voy a estar en su presencia. Porque su justicia me ha alcanzado. No me fío de mi propia justicia que no sirve, sino la de Él. El Espíritu me ha convencido. Sí, tú eres un pecador, pero si vienes a Cristo, la sangre de Cristo te lava y te limpia de todo pecado. La justicia de Cristo te alcanza y hay paz entre tú y Dios. Cristo ha ido al Padre, no lo vemos. Está sentado a su diestra. Allí Él es nuestro sumo sacerdote. La palabra sacerdote significa aquel que es intermediario entre Dios y los hombres. El sacerdote le da la cara a los hombres, el sacerdote le da la cara a Dios. Cuando nosotros los cristianos oramos a nuestro Padre, lo hacemos en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Porque Jesús es nuestro mediador. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús está sentado allí a la diestra. Como sumo sacerdote, Jesús recibe las oraciones y se las presenta al Padre. El Padre no nos ve a nosotros, el Padre ve a Jesús. Y en la justicia de Jesús nosotros somos redimidos. En la justicia de Jesús nosotros somos escuchados. Se voltea a Jesús. Padre, dale esto a Javier. Y el Padre dice, sí, Jesús, como tú me lo pides, yo se lo voy a dar. Y puede ser Javier, puede ser Franklin, puede ser Luis, Miguel, cualquiera de nosotros que somos hijos e hijas de Dios. Justicia, nos convence de justicia, me convence de pecado. Estás mal, si sigues así te vas al infierno, pero hay esperanza. Ven a Cristo y la justicia de Cristo te alcanza. La iglesia no existe sin el Espíritu Santo, porque quien hace esto es el Espíritu Santo. Viene sobre tu vida, te convence, te convierte. No solamente te convence de justicia, te convence de juicio. Porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Es decir, vamos a seguir caminando acá en este mundo. Vamos a seguir teniendo que verle la cara a Él y enfrentarnos con Él y también con nuestro pecado. Pero yo he vencido. Está juzgado. Y su condena ya ha sido dictada. Quizás no ha sido ejecutada aún, pero ya fue dictada. No tiene más potestad sobre nosotros. Está vencido. En estos instantes quizás tú puedes poner un ejemplo y decir, bueno, lo que está sucediendo es como esos condenados a muerte allá en los Estados Unidos, que los condenan a muerte, los mandan para una cárcel particular que la llaman el pasillo de la muerte, y ahí pasan años y años mientras apelan una y otra vez. Y la sentencia que quizás se dictó ahorita se ejecuta como dentro de 20 o 25 años. Pero en este caso no hay apelación que valga, porque el Tribunal Supremo del Universo ya dictaminó juicio y condena. Y quizás para tus ojos y para los míos podemos agarrar y decir, wow, pero han pasado miles de años. Y el Señor nos dirá, para ti han pasado miles de años, para mí han pasado días. Cree, ha sido juzgado, ha sido condenado. Y por lo tanto, de aquí en adelante, convencido de mi pecado, convencido de que he sido justificado, estoy también convencido de mi victoria. Puedo andar en este mundo, puedo andar en esta tierra a sabiendas que, estando el Señor, el Espíritu Santo de nuestro lado, hemos vencido al diablo y hemos vencido también al pecado. Donde el perdido alcance salvación por la obra de convicción del Espíritu Santo, nos va a dar una iglesia que está convencida, que sabe que al Señor hay que buscarlo con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su alma, que por causa del Señor hay que renunciar a muchas cosas, que no podemos seguir viviendo como vive el mundo, que tenemos que vivir ahora en una forma nueva, novedosa, negándonos a nosotros mismos. Por tanto, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, porque este es vuestro culto racional. Romanos 12:1.
Y Pablo en 2 Corintios capítulo 9 también lo reafirma. Y dice, esto es como una carrera. Y el que participa en la carrera se exime de muchas cosas y se prepara. Yo me estoy preparando. Yo estoy peleando, pero no peleo como quien golpea el aire, sino que me someto a mí mismo, me doblego, me pongo en servidumbre, no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminados. Los miembros de la iglesia de Hoy con Cristo tienen una característica: luchan contra el pecado. No se dejan sujetar, no se dejan someter. Conocen la palabra que Dios les ha declarado y se agarran de ella y viven conforme a ella. Salvos, santos, buscando esa llenura de poder. La obra de convicción del Espíritu Santo visitando nuestros corazones. Todo el que se acerca acá, queremos que si se va a añadir a la iglesia, lo haga en condición de salvación. Por lo tanto, le vamos a declarar la palabra. No se la vamos a diluir, no le vamos a echar azúcar a la palabra. No la vamos a poner ahí meladita para que no, porque si no la gente se nos va. Al pan, pan, y al vino, vino. Hay dos posibles reacciones frente a Jesucristo: o te acercas a Él o le das la espalda. No hay una intermedia. No queremos una iglesia llena y hemos seducido y agarrado a las personas así como quien las atrae. No las ofenda mucho porque se van. Aquí nadie ofende a nadie, se predica la palabra. Y lo que la palabra dice, lo que la palabra declara, eso es lo que vamos a presentar, eso es lo que vamos a esgrimir, y cada uno tendrá que tomar su propia decisión. Cada uno tendrá que decir, yo me anoto, o decir, no me anoto. Si me preguntas a mí, te voy a decir, anótate. Anótate, no te vas a arrepentir. Conocer al Señor y vivir una relación personal con Él, eso es lo mejor que te puede pasar. Lo mejor que te puede pasar. Queremos una congregación donde la sanidad sea evidente y manifiesta. Ok, mira lo que dice acá la Escritura, Marcos 16. El Señor ya había resucitado. Durante 40 días después de su resurrección, se apareció a sus discípulos, dándoles y hablándoles ciertas cosas. Les digo, y estas señales seguirán a los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen. Si tú eres cristiano y crees, levanta tu mano. Entonces las señales te van a seguir. Las personas que tienen perro, y tienes un perro que te ama, que te quiere, no te quiere dejar ni a sol ni a sombra. Para donde tú vas, el perro quiere ir contigo. A veces se pone hasta fastidioso que tienes que amarrarse. Quédate ahí, muchacho, no puedes venir ahorita. Pero no se lo puede zafar de encima, no depende de él. El perro le sigue para donde quiera que va. Con el perdón de la comparación y la distancia. Por ser creyentes, estas señales nos siguen. No las ejecutas tú, no son tuyas, no nacen de ti, te siguen. Ahí están. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí en Hoy con Cristo estamos convencidos que nuestro Dios es un Dios sanador. Sanador. El Señor salva, el Señor sana, el Señor liberta. Cuando estamos enfermos entre nosotros, lo primero que vamos a hacer es buscar al Señor. Lo primero que vamos a hacer es buscar a uno que crea. Ora por mí. Pon tus manos encima de mí, porque la Escritura dice, estas señales seguirán a los que creen. Puedes venir a la iglesia también y pedir, estoy enfermo. Porque si alguno está enfermo, dice Santiago, convoque a los ancianos de la iglesia para que estos oren por él, para que le unjan con aceite. Y la oración de fe salvará al enfermo. Que oremos los unos por los otros, que practiquemos los unos por los otros el arroparnos en oración, especialmente en lo que tiene que ver con sanidad. Ahora, si hacemos un recuento, debemos reconocer, ya han pasado más de 2000 años de historia, que los únicos ministerios a los cuales usted
Usted puede decir, y mira, estos son los únicos ministerios en toda la historia que todas las personas enfermas que se acercaron a esos ministerios fueron sanadas. Es el ministerio de Jesús y el ministerio de los apóstoles. Luego de eso no ha habido en la historia de la iglesia ningún ministerio que pueda decir de sí mismo: el Señor hace esto en medio de nosotros. Eso no quiere decir que Él haya dejado de sanar. Él sigue sanando. Eso no quiere decir que nosotros tenemos que dejar de buscar la sanidad, porque Él dice que en la cruz, en su llaga, en sus heridas, Él llevó nuestras enfermedades, Él sanó nuestras dolencias. Entonces la iglesia tiene que seguir practicando esto y creyendo firmemente que en medio de la voluntad de Dios el Señor impartirá sanidad. Y quizás no lo hará con todos. Me parecía un poco pretencioso el que nosotros quisiéramos que fuera así o esperáramos que fuera a ser así, pero sé que Dios lo puede hacer si así lo quisiera, porque finalmente no depende de uno, depende de Él. Pero eso hay que anhelarlo, eso hay que desearlo. Dios no tiene nada en contra de que usted vaya a los médicos. En medio de nosotros hay médicos, hay enfermeras que Dios los ha alcanzado con salvación. Son cristianos genuinos, perseverantes, buscando el rostro del Señor. Lucas era médico también. La única parte donde usted ve que el Señor se enoja no es por causa de los médicos, es por causa de no haberlo buscado Él primero. Y le dice al rey Asa: por cuanto en este asunto de los pies no me buscaste a mí primero, sino que buscaste a los médicos, de esa enfermedad vas a morir. Usted está enfermo, busque primero al Señor. Y si el Señor quiere hacer un milagro, si el Señor quiere hacer una sanidad sobrenatural, así lo hará. Si el Señor decide que usted tiene que atravesar todo un proceso donde va al médico y le dan su medicina y todo lo demás, también la mano de Dios se va a manifestar allí. Porque finalmente lo que nosotros somos lo ha estructurado el Señor. Y cuando usted le aplica medicinas o le aplican un tratamiento, eso va a dar resultados si el Señor dice amén. Porque Él es el sanador, Él es médico de médicos. Siempre se hará su voluntad. Pero queremos ver eso manifiesto. Porque una de las cosas que impactaba del ministerio de Jesús era precisamente que la gente sabía que allí había poder e iba para allá buscando eso, y muchos, todos en este caso, lo conseguían. Entonces venía el paralítico y se levantaba, venía el ciego y veía, el sordo escuchaba, el cojo comenzaba a brincar y comenzaba a saltar, el manco era sanado, dice la Escritura. Eso lo queremos ver en medio de nosotros. Lo hemos visto, pero queremos ver más. Vimos a nuestro hermano Adel, él estaba aquí en el segundo servicio, soltar su bastón y seguir practicando el karate. Mi hermano Gerlis también, cuando vino acá, prácticamente no estaba caminando. En diciembre, la hermana Diana, estábamos ministrando sanidad en el campamento. Éramos muchos. No hubo una imposición de manos directas. Se le pidió a las personas: ponte la mano allí donde tienes tu dolencia, tienes tu enfermedad. Tenía unos quistes en los senos. La hermana Mariela, que es enfermera, está ahí en mi oficina haciendo una consejería matrimonial. Había podido palparla y ver. Y le digo: tienes que ir al médico, Diana, eso no se ve bien. Y allí era enero cuando estábamos en el campamento, ella se puso las manos y eso desapareció. Queremos ver el poder de Dios evidenciado de esa manera. Queremos que si alguien está enfermo, muy cultural aquí en medio de Venezuela, tristemente, no piensen que voy a ir al brujo, que voy a ir al espiritista no, voy a ir a la iglesia porque ahí hay poder de Dios. El Señor nos ha dado poder, nos ha dado autoridad. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dice el Señor, y esa autoridad nos las ha delegado a nosotros. Nos corresponde ejercerla. La obra la va a hacer el Señor, pero a nosotros nos corresponde ejercerla. Si el Señor hace o no hace, esas señales nos siguen, no son nuestras. Nosotros hacemos la parte que nos toca, ponemos la mano encima, oramos, y lo otro lo hace el Señor. Pero no vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Y vamos a ver el poder de Dios manifestarse en medio de nosotros. Porque el que en mí cree, dice el Señor, cosas más grandes que las que yo he hecho, ella también hará.
Y seguimos metiéndonos para lo hondo porque queremos también que el que tenga ataduras sea liberado. Miguel. El que tenga ataduras sea liberado. Esto lo leyó el Señor cuando fue a la sinagoga en Nazaret. Estaba iniciando su ministerio, venía del desierto, donde había tenido su tiempo de tentación y había vencido 40 días de ayuno. Fue a Capernaum, allí el Espíritu lo usó, hubo milagros, hubo sanidades, su fama comenzó a crecer y el Espíritu lo llevó entonces a Nazaret, que era donde él se había criado. Lo vieron llegar, lo conocían, el hijo de José, el carpintero. Entró a la sinagoga, era día de reposo como era su costumbre, y le pidieron para que él fuera el que leyera la escritura. Así que tomó el rollo y abriendo el rollo en el profeta Isaías, para nosotros hoy el capítulo 61, leyó esa porción que está allí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. La obra del Señor es global, es completa. El Señor no solamente ha venido a darte salvación, el Señor ha venido a hacer una operación completa en tu vida. Y hay aspectos que están tocados aquí donde quizás tú no te identificas, pero el hecho de que tú no te identifiques no significa que no hayas otros seres humanos que entren en este paradigma. Pero aún entrando en ese paradigma, la bendición del Señor les alcanza. El Señor no solamente vino a anunciar las buenas nuevas a los pobres, nosotros pobres de espíritu, envueltos en pecado sin saberlo, para decirnos: estás en pecado, pero yo he venido a quitar esa esclavitud del pecado en tu vida. Vino también a profundizar en la relación con el hombre. Y si usted observa esas tres frases que están allí, dos de los verbos implican una acción directa de parte del Señor, donde el Señor viene e interviene. Y otra que voy a argumentar al final tiene que ver con algo donde Él realmente no va a hacer, sino va a declarar, y el hacer nos corresponde a nosotros. Él vino a poner en libertad a los oprimidos. Oprimidos por Satanás, que el Señor los reprenda. Oprimidos por el pecado y oprimidos de una forma tal que perdían el control de sí mismos. Cuando usted lee y detalla allí en los evangelios, muchas de las reuniones, por no decir todas, los endemoniados se evidenciaban. Había algunos endemoniados que eran personas normales, comunes y corrientes. Pero cuando entraban en contacto con el Espíritu Santo de Dios, los demonios se alborotaban, las personas dejaban de ser lo que ellos eran, y esos demonios que estaban dentro de las personas se evidenciaban, se manifestaban. Y el Señor los reprendía, los echaba fuera, y las personas quedaban libres. Ese ministerio no se ha terminado aún. No lo andamos buscando, pero si viniera en medio de nosotros en la medida que crecemos, pues ahí el Señor nos ungirá con ese poder, porque Él nos ha delegado autoridad. Ese principio es el que priva cuando hacemos los clamores por Venezuela. Deje de estarse quejando tanto por la situación en Venezuela, o de querer ir a hacer marchas políticas o cosas así por el estilo, y asuma su posición como autoridad eclesiástica en el mundo espiritual, doble rodilla y póngase en la brecha por su país. Espiritualmente hablando, usted y yo tenemos más autoridad que la autoridad política del país, porque la autoridad política es solamente en el mundo. Nuestra autoridad va mucho más allá de eso. Entonces la iglesia, en lugar de quejarse, en lugar de alarmarse, debe doblar rodilla y buscar el rostro del Señor. Él nos ha dado autoridad, y esa autoridad hay que ejercerla. Dice la Escritura que el Señor exhibió públicamente las potestades y los principados. Hizo, porque ellos cuando leyeron eso entendieron bien a qué se refería. Era la costumbre de los generales romanos.
Los generales romanos, cuando invadían un sitio, agarraban a los líderes, no los mataban, los agarraban, los apresaban, los vestían con harapos, los desnudaban, los ponían con grilletes y se los llevaban a Roma. Y luego hacían un gran desfile y ellos venían allí cautivos, prisioneros. Nosotros los sometimos, nosotros tenemos autoridad sobre ellos. El Señor hizo una exhibición pública de principados y de potestades en el mundo espiritual para decir: he vencido, he vencido, y eso se lo he delegado a mi iglesia. Los demonios se alborotaban porque cuando lo veían sabía que venía el Espíritu de Dios, y entonces se alborotaban. Hay unos que se evidencia que son endemoniados. No hace falta que esté el Espíritu de Dios ahí. El demonio ha tomado tanto ese cuerpo que ya no tienen control de sí mismos. Como el endemoniado gadareno, por ejemplo. La gente de Gadara lo sacó de la ciudad. Lo fueron y lo pusieron para allá, para los sepulcros. De cuando en cuando unos valientes se acercaban. Probablemente lo agarraban descuidado para amarrarlo con cadenas. Pero eso era nada más un tiempito, porque el hombre tenía tanta fuerza que reventaba las cadenas. Y el Señor fue y le libertó. Eso lo vamos a ver, porque donde está el poder de Dios manifestándose, las almas se están salvando. El diablo, que el Señor lo reprenda, no está contento, porque no quiere que las almas salgan de su miseria en esas tinieblas en que se encuentran para venir a la luz admirable. Quiere seguirlos manteniendo cautivos, presos, oprimidos. Así que en esa dirección nos movemos. Pero fíjate una cosa: el Señor vino a poner en libertad a los oprimidos. Por cierto, debo también decirte que no todas esas manifestaciones diabólicas van a ser con esa pérdida de control. Algunos se manifiestan por medio de enfermedades físicas. La señora que estaba encorvada, 18 años encorvada, el Señor, cuando la sanó, le ministró liberación y reprendió el espíritu de enfermedad, y el espíritu de enfermedad salió, y la señora, que había estado 18 años doblada, se levantó y se enderezó. Y la obra de Dios, el poner en libertad a los oprimidos, vino ejecutada de parte de Él. Pero hay otra cosa que el Señor ha venido a hacer. Dice: a pregonar libertad a los cautivos. Yo no sé si tú tienes memoria de esto. Probablemente los más jóvenes no. Con lo cual no quiero decir necesariamente que sea viejo, pero existió aquí en Venezuela en una época los pregoneros. Hoy en día usted va y compra su periódico en el kiosco. Los más modernos se meten en internet, no compran periódicos, sino que lo leen allí en internet. Pero hubo una época que estaba el pregonero, eran los muchachitos que se paraban en las esquinas de Caracas, le daban sus periódicos y él comenzaba a vocear, a pregonar la primera noticia, la que estaba ahí en primera plana. Y la gente se acercaba para venir a comprar la prensa. El muchachito voceaba de una forma tal que te hacía ganas de leer la noticia que estaba allí y venían a comprar. El Señor ha venido a pregonar libertad a los cautivos. Él ha venido a decirle a los cautivos: ustedes son libres, porque conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Hoy en día, en medio de la iglesia del Señor, hay mucho hermano salvo, pero cautivo. Mucho hermano que ha alcanzado salvación, y cuando el Señor ha empezado el proceso de santificación, no han querido que el Señor les santifique y se encuentran todavía cautivos. Y tú comienzas a hablar con ellos, y entonces, adueñándose de toda una serie de teorías que el mundo expone, algunas quizás ciertas, otras rotundamente falsas, comienzan a argumentar para ellos: no, pero es que cuando yo estaba chiquito, cuando yo era un niño, mi papá, mi mamá, la empleada de servicio, el profesor, el maestro, aquel que estaba por allá, este me hizo, aquel no me hizo. Y entonces están en Cristo, son una nueva criatura, son salvos y viven cautivos de toda esa miseria que pasó allá atrás. Él ha venido a pregonar libertad a los cautivos. Él ha venido a decirnos: si alguno está en mí, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Quiere decir que toda esa basura del pasado, usted tiene que pararse frente a ella y no aceptarla. Sí, sucedió, pasó, pero el Espíritu de Dios ha venido sobre su vida y lo ha libertado. El Espíritu de Dios ha venido sobre su vida y le ha quitado toda cautividad. No puede usted refugiarse en eso ahora. Tiene que sacudirse eso. Pastor, pero duele todavía. Confiesa, perdona, haz restitución si es preciso. Pero Él te ha hecho libre. Porque la ley del pecado ha sido vencida en la ley del Espíritu de vida. Romanos 8:2 dice: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado la ley del pecado y de la muerte. En Romanos 6, después que nos habla del bautismo, nos asegura que el pecado no se enseñoreará más de nosotros. ¿Usted cree? El Señor me llamó a mí cuando yo tenía 19 años. Imagínense que yo me vaya a ir con el Señor cuando tenga 89, 70 años, para agarrar y decir: ok, aquí te salvé, y ahora estos 70 años vive por ahí arrastrándote cautivo. No, el Señor nos llamó a vivir en victoria. El Señor nos llamó a vivir una vida en conformidad con la palabra, llena de su gozo, llena de su alegría, llena de su presencia. Entonces usted ve hermanos en Cristo, cristianos genuinos, han nacido de nuevo, han bajado las aguas, y cuando usted examina sus vidas, no hay gozo. Viven amargados, son gruñones, viven todo el tiempo peleando, todo el tiempo con quejas, todo el tiempo viendo mal los unos a los otros, porque me dijo, porque no me dijo, porque me avisó, porque no me avisó. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¡Libres! Usted y yo no somos llamados a vivir en cautividad. No importa lo que a usted le pasó, que en efecto le pasó, pero el poder de Dios es suficiente para sanar eso, para cubrir eso. Me gustaría que usted escuchara hablar a Joyce Meyer, por ejemplo. Hay hermanos que dicen: no, una mujer no debe pararse en el púlpito. Y sin embargo, cuando esa señora se para en el púlpito y comienza a testificar de su vida, cómo su padrastro, su papá la violó repetidas veces, y hoy en día predica la palabra, evidencia y manifiesta su libertad en Cristo, eso a usted le hace crecer la fe, porque sabe el evangelio es real, es genuino. Él vino a libertar a los cautivos y tuvo que atravesar su experiencia. Sí, Señor, el Espíritu tuvo que hablarle y decirle: ¿hasta cuándo te quejas? Ya pasó, perdónalo. Yo te he hecho libre y te he llamado a una vida nueva. Lo pasado pasó, se acabó. Allí quedó enterrado. El Espíritu de Dios nos ha hecho libres. Usted no ha sido llamado a vivir una vida de miseria. Usted no ha sido llamado a vivir una vida de cautividad. Usted ha sido llamado a vivir una vida libre en Cristo, lleno del gozo del Señor, lleno del Espíritu del Señor, sintiéndose gozoso y contento en medio de los hermanos, porque en cada uno de ustedes, cristianos, está el mismo Espíritu que está en mí, y nos hace familia, nos une. Somos conciudadanos del reino, somos miembros de la misma familia, nos sentamos en la misma mesa, y eso hay que entenderlo y apropiarse de ello para vivir libres. Él vino a pregonar libertad a los cautivos, a deshacer las obras del diablo y las obras del pecado. Agarre la palabra, tómela y aprópiese de ella. Viva conforme a ella, porque esa palabra es la que le va a dar vida, y vida en abundancia, que es la vida a la cual el Señor nos llamó. Sacúdase ya todo esto que le hace un peso que no debería tener, porque Él le libertó. El Señor vino a sanar los quebrantados de corazón. Hay cosas, sí, que nos han pegado. Pastor, se fue y me dejó por otra. Cristo es esposo para ti. Pastor, cuando yo estaba chiquito mi papá no me consentía. Cristo es tu papá, es tu hermano, es tu hermana. Deja que ahora sea Él el que te consienta, el que supla tus necesidades. Saca ya ese demonio de depresión que quiere venir sobre tu vida, que te entristece, que te apaga, que te oprime. Él vino a sanar los quebrantados de corazón. ¿Sabes el otro nombre del Espíritu Santo? El Consolador. Vino a consolar nuestra vida, para que todos esos traumas y todas esas cosas, esas emociones, las despacháramos y pudiéramos vivir en Jesús,
libres, de victoria en victoria, de gozo en gozo, sabiendo que cuando su mano viene sobre nosotros y nos disciplina, es para que participemos en su santidad, no para destruirnos, pero somos libres en Él. Esta congregación hoy con Cristo busca que el poder de Dios se manifieste abiertamente, donde los paralíticos se levanten, los cojos salten, los sordos oigan, los ciegos vean, donde haya salvación, la gente se convierte y sea salvada, pero también la gente sea libertada. Su cautividad quedó atrás, su quebrantamiento del corazón ha sido sanado por la presencia del Señor. Una congregación de gente gozosa, de gente alegre, de gente contenta, por una única razón: tenemos a Cristo en nuestro corazón. A lo mejor el mundo se nos ha venido encima, pero tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Qué más quieres? Yo te garantizo que cuando salgamos de esta tierra, y vamos a salir en algún momento, nos vamos con el Señor. Él es la razón de nuestra existencia. Vamos a ver este último versículo. Los músicos pueden ir pasando. Toda esta obra es hecha estrictamente a través del Espíritu Santo. Casi iniciando su ministerio, el Señor subió junto con sus discípulos a una de las fiestas en Jerusalén. Había una gran multitud, y el último día de esa fiesta, Él se puso en un lugar visible y a gran voz proclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Comienza a explicar ahora el evangelista: pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El regalo más grande, más glorioso que Dios nos ha podido dar se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza, ha venido a ser parte de nosotros. El Señor lo anunció aquí. No entendieron de qué estaba hablando, pero ya el Señor lo estaba anunciando. El que tenga sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Y se refería al Espíritu Santo. Hablando con la samaritana, Él le había dicho algo similar. La samaritana no había entendido. Le dijo que si tomaba del agua que Él le iba a dar, ella no iba a tener sed jamás. Ella pensó que se refería a algo físico y le dijo: yo quiero de esa agua. Así no voy a tener que venir al pozo a estar sacando agua todo el tiempo, sino que ya no voy a tener sed. Pero hablaba palabras espirituales. Se refería al Espíritu Santo. Hoy en día nosotros vemos hacia atrás en retrospectiva y podemos analizar, podemos escudriñar. Pero los discípulos estaban abriendo camino. Eran los pioneros, eran la primera generación. Y quizás no sabían qué se iban a conseguir. Sabían lo que Él les había dicho, pero quizás no sabían con propiedad qué. 40 días estuvo con ellos después de haber resucitado. El día 40 les dijo: ustedes deben quedarse aquí en Jerusalén. Esperen hasta que la promesa de mi Padre venga sobre ustedes. Y ese día se fue. Ellos quedaron consternados, pero obedeciendo, se quedaron en Jerusalén. En el aposento alto oraban. 10 días después,
Fiesta de Pentecostés. Una gran multitud en Jerusalén. Y sucedió lo que ellos no se imaginaban que iba a suceder. Vino en efecto la promesa de la cual el Padre había hablado de hacía tiempo. Vino con bombos y platillos. Hubo un gran estruendo, un viento recio. Y estos hombres y mujeres que estaban ahí orando en el aposento alto, de repente sintieron, ¡guau!, el Espíritu entró en ellos. Era increíble, era el Espíritu de Dios. Y entró en ellos. Pudieron entender lo que Jesús les había dicho. Hoy está con ustedes, pero cuando venga estará en ustedes. Ese día se gozaron, se veían uno al otro, podían ver que había llamas de fuego sobre sus cabezas y no se quemaban, pero había algo adentro que quizás no lo podían explicar bien. Estaban hablando en lenguas que no conocían y el gozo les inundaba. El Espíritu había venido, la dispensación del Espíritu Santo se había inaugurado. Ríos de agua viva corrían de su interior. Y gloria a Dios que ese sello de la iglesia no se ha terminado. Ese sigue siendo el mismo sello de la iglesia. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti, cuando el Espíritu de Dios te sella, ese es el momento. Ese es el momento. Te salva, naces de nuevo. Te enamoras del Señor. El día que recibí al Señor, ese día yo fui a la iglesia. Yo no sé con qué me iba a conseguir. Y ese día experimenté algo dentro de mí. Y quedé prendado del Señor. Quedé enamorado del Señor. Mi vida cambió, mi vida fue transformada. Se quitó mi sed. Había estado buscando que si los alienígenas por acá, que si por acá el control mental, que si metafísica por allá. Y vino el Señor a mi vida, me convenció de pecado, entendí que era pecador, le abrí mi corazón y entró dentro de mí y mi sed se acabó. Se acabó. Había descubierto la fuente. Y si algo quiero es beber más de Él y tener más de Él. No lo quiero hasta los tobillos, lo quiero nadar en Él, quiero estar inmerso en Él. 3 semanas después de haberme convertido, entonces vino con su poder. No le puedo explicar eso con palabras, hermanos. Eso fue un gozo que inundó mi vida. Yo cerraba mis ojos y yo sabía, yo me sentía como que estaba en el cielo y una palabra que yo no conocía salía de mis bocas y yo sabía que eran lenguas nuevas y estaba enamoradito del Señor. Iba a la universidad con mi Biblia bajo el brazo y mis amigos iban, vamos a jugar dominó, vamos a correr por acá. No, ¿qué vas a hacer? Voy a leer la Biblia. Te va a ver loco, muchacho. Gloria a Dios, loco para Cristo. Y después Él comenzó a santificarme. Entonces la mano de Dios vino sobre mí. Comenzó a apretarme. Comenzó a darme forma. Comenzó a matarme. Y quizás en ese tiempo mi vida se entristeció. No sabía lo que Él estaba haciendo. Pero hoy en día, 30 años después, puedo decirte que es verdad lo que dice la palabra en Hebreos. La disciplina al presente es causa de tristeza, no es causa de gozo, pero después da fruto apacible de justicia a todos los que han sido ejercitados en ellas. Y cuando sales de allí, ese primer amor sale maduro, sale diferente. Entiendes quién es Él y no quieres otra cosa que no sea Él. Sabes que el Espíritu está dentro de ti. La Shekinah de Dios está habitando dentro de ti. No somos dioses, pero Dios está dentro de nosotros en la forma del Espíritu Santo. Debemos anhelar el Espíritu con todas nuestras fuerzas, conocerle más, adentrarnos más en Él. La iglesia es del Espíritu Santo. La iglesia no es de paradigmas humanos, no es de filosofías. No, la iglesia es del Espíritu Santo. Si el Espíritu no está en medio de la iglesia, esa iglesia está muerta. Mejor que empaquemos y nos vayamos a casa. El Espíritu de Dios. Hace ratito cantamos: anhelo conocerte, Espíritu Santo. No sé si sabes lo que estás cantando,
pero Él escucha. Cuando cantamos es como si estuviéramos orando, pero en forma de cántico delante de Él. Yo quiero pedirte que te pongas de pie. Yo quiero pedirte que vamos a una vez más a entonar ese cántico en su presencia y vamos a decirle a Él que anhelamos conocerle, que anhelamos más del Espíritu de Dios, que anhelamos más de su presencia. Si eres de los que te distraes, cierra tus ojos y deja que el Espíritu te ministre, porque Él está aquí hoy, te quiere tocar y te quiere bendecir. No te vayas sin tu bendición en esta tarde. Vamos a decir al Espíritu de Dios que anhelamos conocerle. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Levanta tus manos hacia el cielo. anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo conocerte. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Deja que su presencia se mueva. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma, como paloma con tu gracia hoy desciende. oh gloria a Dios. Como aceite derramado, úngeme. Espíritu de Dios. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. En medio de nosotros, una persona que aún no ha entrenado. Gloria a Dios. Una persona que no ha rendido su vida al Señor aún. Hoy es día de salvación para ti. Hoy el Señor está tocando las puertas de tu corazón porque Él quiere entablar una relación personal contigo. El genuino cristianismo es tener una relación viva. Así que mientras volvemos a entonar, vamos a conocerle. Si tú te sientes movido, si el Espíritu Santo te está tocando, puedes acercarte aquí al frente. Puedes venir delante de Él y haremos una oración en conjunto. Gloria a Jesús. Como paloma con tu gracia hoy desciende. Levanta tus manos hacia el cielo. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma Aleluya. con tu gracia hoy desciende. Gloria, gloria a Dios. Como aceite derramado, úngeme. Deja que el Espíritu de Dios te toque. Como fuente de agua Su presencia viva, está aquí. sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Una vez más. Anhelo
Quiero conocerte, Espíritu Santo. Con todo tu corazón. Anhelo siempre estar cerca de ti. Oh, gloria a Dios, Espíritu Santo. Mas yo sé que he fallado, Mi Señor, mi tu Maestro. presencia he descuidado. Tócanos en esta tarde. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Oh, Santo. Como paloma con tu gracia hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Oh, gloria a Dios. Como paloma con tu gracia hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Está tocando tu vida. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Oh, gloria a Dios. Gloria a Cristo, gloria a Jesús. Toda la gloria y la honra es tuya, Maestro. Toda la gloria y la honra es tuya, Espíritu Santo.